En Puerto Rico se han ido incrementando durante los últimos años los impuestos a la clase trabajadora y se ha ido reduciendo o estancando los impuestos que se le ponen a las grandes corporaciones y a los ricos. La repatriación de ganancias es el dinero que regresa, el dinero que ellos devuelven, que muchas de estas corporaciones llevan a los Estados Unidos. De 24 millones de dólares que se recaudaban en el 2004, esto ha bajado a 7 millones de dólares, una tercera parte. Estamos hablando de que en los últimos 10 años la repatriación de ganancias se ha reducido en una tercera parte. Estas son leyes que aprobaron Sila y Aníbal. Los impuestos sobre las sociedades de 3 millones de dólares se ha reducido a 745. Los impuestos sobre los intereses de 10 millones de dólares se redujo a casi 5 millones de dólares. Seguimos viendo esa inequidad contributiva en donde aquí hay unos sectores que sí generan unas ganancias, que sí tienen capacidad de ahorro, y como tienen capacidad de ahorro, ese dinero no va a ir al consumo. Ese dinero va a ir a inversiones, ese dinero va a ir a guardarse en una cuenta de banco. Por lo tanto, no se va a impactar, y eso es una forma entonces de evasión. Nosotros que no tenemos la capacidad de ahorrar, que tenemos que usar prácticamente el 100% de nuestro salario, o a lo mejor no el 100%, el 98% de nuestro salario, tenemos que utilizarlo y gastarlo. Pues nuestro dinero sí va a estar expuesto al IVA. Ellos no necesitan el 100% de su salario, ellos posiblemente con un 1, un 10, pueden utilizarlo como consumo y como quiera les sobra, pueden absorber ese IVA sin ningún problema. Por lo tanto, para nosotros cualquier incremento en el consumo, en el costo del consumo, representa una reducción en salario. Y yo creo que estamos viviendo un estado de inequidad contributiva. Y eso el gobernador lo ha utilizado como uno de los elementos para plantear el IVA. Y nosotros lo que debemos plantear es cierto, hay una inequidad contributiva en Puerto Rico y hay unos sectores que no aportan. Sin embargo, el imponer un impuesto regresivo lo que va a hacer es precisamente los sectores que ya aportan van a ver un mayor problema. Especialmente aquellos sectores que ya de por sí estamos en el límite de nuestros ingresos. Cuando se implanta el IVU, el costo de la vida subió vertiginosamente. Y lo hemos visto precisamente que los salarios hayan ido incrementándose proporcionalmente. Todo lo contrario, lo que hemos visto es un estancamiento en unos sectores y en otros sectores incluso hemos visto reducción, porque la ley 7 le redujo el salario. El valor añadido tiene unas ventajas sobre el IVU, y cuando se discutió el IVU se hablaba de la posibilidad del IVA como una alternativa superior. Sin embargo, hay que entender que los trabajadores y las trabajadoras deben oponerse a todo impuesto sobre el consumo. Puesto que los impuestos al consumo impactan mayormente a los sectores más desaventajados. Mientras más pobres tú eres. Algunas de las críticas que nosotros hemos hecho han sido incorporadas por otros sectores, ya sea por motu propio o porque en el diálogo, ¿verdad?, con distintos sectores, pues se han incorporado algunas de estas críticas, y algunas de ellas el mismo gobierno las ha ido trabajando como una forma de facilitar la aprobación y bajar un poco la oposición que existe sobre el impuesto sobre el valor. Sin embargo, yo creo que tenemos que dejar claro que nuestra campaña no es solamente una oposición al IVA, y yo creo que eso hay que puntualizarlo, porque no es meramente oponernos a la aprobación del IVA. Uno de los problemas que hemos visto recientemente es que se está hablando tanto de no al IVA que alguna gente ha planteado, pues si es no al IVA vamos a mejor aumentar el IVU. Y esa es la propuesta, por ejemplo, que Carmen Yulín y que otros, como una forma de venderle a la gente lo que no han podido lograr, que es convencer a la gente de que pague un aumento en las contribuciones sobre el consumo. En ese sentido, la oposición del Movimiento Socialista de Trabajadores es contra la reforma contributiva de los ricos, solamente del IVA. Hay que incluir ahí la crudita, el impuesto sobre la importación del petróleo. Hay que incluir ahí también muchas de las medidas que se han tomado de intentar recaudar dinero por medio de multas, por medio de distintas imposiciones a la gente. Mientras que al mismo tiempo hemos visto cómo se están tratando de implantar una serie de medidas que le restan contribuciones a los ricos. Cómo se está fomentando el que vengan millonarios a Puerto Rico, cómo se está fomentando que se mantengan las exenciones contributivas sobre ciertas corporaciones.